Ya. Adelante, Roberto. Vamos. En esta jornada tenemos el agrado de compartir esta charla con el doctor Oneglio Pedemonte, un cardiólogo de conocida importancia en nuestro país, con una trayectoria impecable. Es uno de los hombres que está a cargo hoy día de lo que es la unidad de cardiología del Hospital Gustavo Fricke. Es un amigo del deporte, es un amigo de la literatura, le gusta la música y le gusta el fútbol, sobre todas las cosas el fútbol también. Doctor, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. Hola, hola Roberto, ¿cómo estás? Bien, pues encantado de poder compartir con ustedes. Oye, El gusto es de Roberto, nosotros. además es profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, la gloriosa Universidad de Valparaíso, que antes era la Universidad de Chile, y presidente de la Fundación Cardiovascular, doctor Kaplan, de quien fue su discípulo y edecán cuando el doctor Kaplan fue alcalde de la ciudad Jardín. Sí, efectivamente, fui jefe de gabinete y asesor del doctor Kaplan durante los 4 años que él fue alcalde en Viña del Mar. Bien, y sabemos que empezando con un tema más liviano, digamos, sabemos que usted fue un crack del fútbol. Roberto Mario conoce más de su trayectoria futbolística. Así es, el doctor fue un gran golero en sus tiempos de niño, después en la universidad fue seleccionado universitario, y por ahí me contaron que el técnico Pedro Morales en un minuto lo quiso traer a Everton, a Viña del Mar. ¿Es cierto todo eso, doctor? Bueno, yo fui amante del fútbol, porque era el deporte que practicábamos en mi pueblo, y fui escalando paso a paso y efectivamente en la universidad pude jugar eh, el fútbol de una manera más competitiva, y en ese entonces habían campeonatos universitarios que eran bastante competitivos, y en uno de ellos en Valparaíso, justamente en el momento que Pedro Morales era el entrenador del Everton, se acercó para preguntarme si me interesaba el fútbol, pero yo estaba metido en la medicina y en realidad no era posible, y es muy difícil compatibilizar el fútbol con una carrera como la medicina, por distintas razones. Por lo menos en este país, yo creo que en muchos países es lo mismo, pero en este país es muy difícil compatibilizar. De todas maneras, el tiempo que pasé en una cancha de fútbol quizás son unos momentos de mayor felicidad y más gratos que he pasado en mi vida. Bueno, estuvo a Yo, punto de ser campeona, ¿cierto? Porque en el año 76 el Everton resultó campeón. Pero ahora, Roberto Mario, doctor, ahora es campeón de las campañas y operativos, ¿no es cierto? Tenemos entendido que viene llegando de un importante operativo en el sur de Chile. Sí, efectivamente, o sea, después de la pandemia, don Ernesto, han surgido muchos problemas. Roberto lo sabe muy bien. El acceso de la salud a las personas, especialmente en lugares más apartados, como son comunas donde estuvimos este fin de semana, es muy difícil. Y la gente tiene dificultad en el acceso a la salud, especialmente a los especialistas. En aquellas patologías, no COVID, pero que provocan la principal causa de muerte del país. Una de ellas es el cáncer, pero la segunda, hoy día, antes de la primera, son las enfermedades cardiovasculares. Y las enfermedades cardiovasculares, desgraciadamente, durante estos 2 años de pandemia fueron desatendidas. Y es por eso que nos propusimos con un grupo de amigos que tengo la fortuna de tener a lo nivel de todo el país, de hacer un operativo de salud dirigido a aquellas personas que tuvieron poco acceso a la salud cardiovascular, en este caso, durante ese periodo. Y fue muy grato hacerlo. Realmente fue, yo diría, un éxito absoluto, y no solamente para la gente,
para solucionarle problemas reales a las personas, sino que para el alma y el espíritu de los profesionales que asistieron, que sintieron algo distinto, Roberto, a lo que se puede sentir en el hospital, sino que un aporte y una ayuda a la comunidad, a donde están los problemas reales de la gente. Eso quedó de manifiesto en un reportaje que se le hizo a usted, doctor, y al equipo que estuvo en el sur. La gente estaba muy agradecida. Aparentemente ellos nunca habían tenido un operativo de esta naturaleza. Y es que uno de los problemas, no sé si es un problema de Chile, pero en general, uno de los problemas de la salud de alta especialización es que cuando se corta este vínculo de poder derivar rápidamente y fácilmente a los pacientes al centro de salud más complejo, el mismo médico pierde la perspectiva de la realidad y no ve el sufrimiento que significa para mucha gente de lugares recónditos de este país que tienen que hacer malabares para poder buscar una solución, ya sea a un procedimiento cardiovascular, a una intervención cardiovascular o a un dispositivo cardiovascular, porque es muy difícil acceder en distintos lugares del país y en particular en algunas comunas que donde no existen especialistas, que es el caso de la comuna que visité. Tenemos algún problemita, pero ya se va a reanudar. Y Comuna de tenemos un pequeño problema técnico, doctor. la séptima región. Bueno, el doctor, aparte de su gran labor a la cabeza de la Fundación Kaplan y como jefe de la unidad de tratamientos intensivos del Gustavo Frique, es un escritor de materias medicinales, cardiovasculares, ¿verdad? Perdón, del COVID-19. Y entremos un poquito al área, doctor, respecto de eso, porque en su primer libro, en los Derrotados por el virus, usted fue bastante crítico de la forma en que se estaba llevando a cabo la campaña anti-COVID, tanto en Chile como en el extranjero. Se hablaba, incluso hay una teoría suya que es bastante interesante y se dice que el señor Donald Trump perdió la elección en Estados Unidos precisamente por el mal manejo que tuvo del COVID-19. Y ahora está por aparecer su segundo libro, Lo que el virus se llevó. ¿Cómo viene la mano de este segundo libro, doctor? Bueno, en primer lugar, el primer libro nació justamente de la inquietud de poder comunicar varias cosas que yo creo que en el país no se conocían mucho respecto a lo que estaba pasando en el continente, que era como el espejo de lo que iba a suceder con nosotros meses después. Porque si usted se recuerda, la pandemia se inicia en los meses de febrero, marzo, sobre todo en Europa, donde caló fuerte, que son meses de invierno, y nosotros estábamos muy positivos, muy autocomplacientes, pensando que teníamos todo controlado, pero cuando nos llegó el invierno, sufrimos de una manera feroz también las consecuencias del virus. Y lo que traté de comunicar en ese libro, Derrotado por un virus, que es de agosto de 2020, agosto-septiembre de 2020, era lo que se nos avecinaba y que no podíamos ser tan soberbios y pensar que éramos los mejores del mundo, que en algunas cosas sí nos resultan bien, pero en la mayoría nos resultan no tan bien. Y en ese momento quise comunicar lo que mis compañeros y amigos que he tenido la suerte de tener en el extranjero me iban contando de lo que estaba pasando en Europa. Y el actual libro, que está a punto de salir, bueno, en realidad trata de aportar, creo yo, espero, algo sobre las consecuencias que tuvo todo este manejo del virus
en otras situaciones, o médicas, algunas y algunas no médicas, en actividades no médicas, ustedes saben, porque son en el mundo del periodismo, lo que ha sufrido, por ejemplo, la cultura, el ambiente, las actividades culturales, incluso las actividades deportivas, lo que han sufrido durante este tiempo de pandemia. Pero no solamente eso, sino que también aquellas enfermedades olvidadas, que son las enfermedades que más atacan a las personas. Y ya me refería al cáncer y a la salud cardiovascular, pero también la salud mental. La salud mental de niños, adolescentes y adultos, que ha sido tremendamente afectada, y ustedes están escuchando a diario en la radio, en la televisión, momentos complejos de gente que está sufriendo dificultades para poder sobrevivir desde el punto de vista de la salud mental. Y todo eso trato de alguna manera comunicarlo de manera escrita, de manera de poder testimoniar de que de alguna forma tenemos que preocuparnos. Y esto está relacionado con lo anterior, con el operativo. Esta inquietud del operativo es porque realmente sabemos que no alcanzamos a solucionar los problemas y no podremos solucionar todos los problemas de los hospitales. Tenemos que salir a las comunidades, tenemos que salir a las comunas más pequeñas a buscar soluciones distintas a las que estamos acostumbrados a hacer. Porque de una u otra forma, las consecuencias de esta pandemia se verán en las personas que no tienen acceso a la salud. Y la cantidad de personas que están en listas de espera, la cantidad de personas que requieren atención rápida e inmediata para poder sobrevivir, es tan grande que no podemos dar abasto con los recursos que tenemos. Y hay que buscar e inventar nuevas formas, y ese es el sentido que tiene el operativo que hicimos este fin de semana. Doctor, esto mismo que usted manifiesta se plantea también en las otras áreas dentro de la medicina, ¿no? No solo en la cardiología, está, digamos, en todos los sectores de la salud. Bueno, por algo que no entiendo muy bien, estos últimos 2 años ha habido un aumento mayor de las patologías relacionadas con el cáncer. Digo, no entiendo muy bien porque no es de mi especialidad, pero puedo aventurar una hipótesis. O sea, cuando un paciente que tiene un cáncer no se trata oportunamente, se le acabó la chance. O sea, la persona que tiene un cáncer y está en una lista de espera y no se le hace un diagnóstico certero, acertado, y no se realiza una quimioterapia o una radioterapia de forma oportuna, y un diagnóstico evidentemente precoz, esa persona tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir a un cáncer. Y creo que es eso lo que ha marcado que este último tiempo el cáncer haya superado las enfermedades cardiovasculares por muy poco, ¿eh? Están como empatados, diríamos, en fútbol. Pero están las dos causas de lo que llamamos nosotros, de mortalidad, de lo que llamamos enfermedades crónicas no transmisibles. Enfermedades crónicas no transmisibles, porque no hemos preocupado de las enfermedades agudas transmisibles como el COVID, y que sin duda es un problema, no lo vamos a minorar, pero nos hemos despreocupado de estas otras enfermedades. Doctor Roberto, si escuchan por ahí unos ladridos, ¿ah? Es mi jauría que anda suelta. Sí. Oiga, doctor, de acuerdo a lo que usted plantea ahora, se viene o ya está un cambio en el programa paso a paso. Esto de la mascarilla, que ya se puede prescindir de ella en los lugares cerrados, manteniendo una distancia. ¿Cómo ve usted este cambio, esta nueva innovación? En realidad no tengo una opinión clara al respecto, porque no se ve muy claramente cuáles son los cambios relevantes e importantes. Ahora, lo que sí puedo decir, me he dedicado un poco a estudiar un poco más respecto al uso de la mascarilla.
en realidad cuando se trata de un coronavirus, un virus que se transmite a veces a través de los aerosoles, cuando hay gran circulación viral, puede propagar una enfermedad de forma masiva y provocar la epidemia o la pandemia que hemos vivido. Pero en general, la mascarilla en lugares que están al aire libre, es poco probable que se traduzca en que tenga un impacto mayor en tiempo de circulación baja del virus en la pandemia. Y sin embargo, produce algunos problemas. Produce algunos problemas. Primero, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los niños nos parece como desproporcionado de que asistamos a un Lollapalooza, donde hayan 25.000 o 30.000 personas sin mascarilla, y en la escuela, cuando hacen gimnasia, los niños menores a veces de 10 años, estén usando mascarilla. A mí me parece desproporcionado, no tiene sentido alguno. Extraño. Pero para ser justo y objetivo, el temor de las autoridades es que si se pierde el uso de la mascarilla para lugares abiertos, y como uno siempre anda con una mascarilla, probablemente puede que se pierda también el uso en lugares cerrados. Y eso puede ser perjudicial ante el advenimiento de un invierno que no solamente puede traer una nueva variante del coronavirus, sino también otras enfermedades epidémicas del invierno, virales o no virales, que pueden provocar enfermedades que pueden contagiar a las personas. Y eso es verdad. Pero lo que yo he señalado es que es fácil declararse en pandemia, pero es muy difícil salir de la pandemia. Y esa forma de salir de la pandemia es terriblemente complejo para los políticos, porque cualquier caída puede significar un impacto político mayor, sobre todo en el ambiente que estamos viviendo ahora. De todas maneras, creo yo que hay algunas cosas positivas que nos va a dejar la pandemia. Por ejemplo, si hay una forma de transmisibilidad de las enfermedades virales, de las enfermedades endémicas durante el invierno, son las manos. Y yo creo que las manos y el lavado de manos, ya sea con jabón, agua o alcohol gel, ha permitido por lo menos evitar ese transmisor que es el vector de las manos en enfermedades incluso que provocan impacto en todas las temporadas de invierno, cuáles son en los niños, los virus respiratorios, y eso yo creo que ha sido algo positivo. No solamente los virus respiratorios, sino que también algunos virus que han provocado impacto en el aparato gastrointestinal con diarrea y otras cosas más, que yo creo que todo eso, si nosotros mantenemos esa costumbre de lavarnos las manos, que es la principal acción desde el punto de vista sanitario, no llevarnos las manos a la boca y a la nariz, no estornudar frente a una persona, yo creo que eso va a quedar en la gente, y va a ser una costumbre que hay que mantener para evitar otras infecciones, o quizás también, y por qué no decirlo, desgraciadamente, otras pandemias que pueden sobrevenir. Doctor, ¿existe una relación compatible entre una forma efectiva de atacar la pandemia y los intereses de la economía? Bueno, esa es una excelente pregunta, Ernesto, porque en definitiva es fácil decir, lo importante es la vida, ¿no? De esa manera, con esa hipótesis, uno puede decir que hay que hacer todo lo posible para poder evitar cualquier tipo de enfermedad y, por supuesto, la muerte. Pero, en definitiva, hay que mantener un equilibrio porque hay áreas que se repercuten de una manera importante
en la vida de las personas. Cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que hay actividades, hubo actividades, como dije anteriormente, la cultura, yo hablo en el libro, lo adelanto un poco, de las familias circenses, que no tuvieron posibilidad alguna durante 1 año y medio, 2 años, de poder levantar su carpa y poder tener actividades, porque estaban prohibidas por los aforos que se mencionaron. Bueno, ellos sufrieron serios problemas para poder sobrevivir. Y esa es una forma también de afectar no solamente el bolsillo de la persona, sino que también la salud mental de la gente. Entonces, ese equilibrio es complejo, es complejo. Yo sí le puedo decir que por distintas razones, pero son todas familiares, tuve la oportunidad de estar en Europa en este periodo, en el año 2020, 2021, porque tengo hijos que están viviendo allá, y evidentemente la adherencia a esta medida restrictiva fue muy inferior a la que tuvimos acá en Chile. Así es. No sé por qué razón en Chile adherimos de tan buena forma a todas estas medidas sanitarias. Sobre todo uno no se esperaba después de una rebelión como el estallido social, que la gente se declaraba rebelde, pudieran aceptar todas estas medidas restrictivas, y para otros países, para muchos países, especialmente europeos, algunos decían que restringía las libertades personales de las personas en Europa, de tal manera que muchos se resistieron. Hay muchos movimientos de resistencia en Italia, en España y en Francia, y en Inglaterra, incluso, que se resistieron a estas medidas. Y por eso cuando yo me paseaba, por ejemplo, en ciudades como en Italia, estuve en Venecia, entre otros, porque un hijo mío vivía allá, en Trieste, uno veía que, y esto es bien importante, que por ejemplo las personas de edad avanzada estaban en la calle. Acá en Chile en esa época, todas las personas de edad avanzada estaban en sus departamentos encerrados. Y eso yo creo que fue una medida contraproducente, porque en definitiva la actividad física en todas las edades, no estoy hablando del deporte, estoy hablando de la actividad física, en todas las edades, es quizás uno de los mecanismos de defensa que mejor nosotros podemos utilizar para poder justamente sobrellevar los efectos de una pandemia como fue el COVID-19. De tal manera de que uno notaba, hacía una relación entre lo que pasaba en Europa y lo que pasaba en Chile, y acá existió, yo diría, en términos generales, más miedo que en Europa. Y la gente tuvo mucho más miedo. Y cuando somos atrapados por el miedo, pasa lo que pasó. Yo, perdone que me ponga como ejemplo, ¿no? Pero yo soy un hombre como usted, de tercera edad. Durante estos 2 años podría haber estado perfectamente en mi casa, ¿no? Porque Sí. tenía la posibilidad de hacerlo. Pero yo siempre dije, aquí los bomberos somos nosotros ahora. Este fuego tenemos que apagarlo nosotros. No podemos pedirle a otros, ¿no? Cuando hay un incendio, los bomberos no pueden enfermarse, no pueden estar de huelga, porque si no, no hay cómo apagar el incendio. Y en este caso nos tocaba a nosotros. Y durante los 2 años me tocó trabajar intensamente en la unidad de cuidado intensivo de mi hospital, atendiendo pacientes afectados por COVID o afectados por otras enfermedades, y no tuve duda alguna, tampoco la gente que trabajó en mi fundación o en mi unidad, que teníamos que ponerle el pecho a las balas. Y ahí estuvimos durante... Oiga, doctor, quiero volver un poquito atrás cuando usted habló de antes sobre el abandono que ha habido sobre la cardiología. Con Ernesto estuvimos revisando un poco lo que ha hecho el Hospital Van Buren con el doctor Aranques y con usted, bajo la dirección. Ustedes tienen más de 1000 atenciones al año, o sea, lo que no es menor, a nuestro parecer.
pues la cantidad, más de 1000, es como un hecho, es como un asunto preocupante. Sí, bueno, nosotros las atenciones en general durante este periodo fue muy difícil poder atender la misma proporción que teníamos incluso antes en el hospital, porque ustedes saben, el hospital Frique, donde yo trabajo, un hospital viejo y ahora nos renovamos, tenemos una infraestructura espectacular, Roberto la conoce, Parece una clínica. sin embargo, sin embargo, la utilización todavía no es la suficiente como para poder dar cobertura al paciente. Y ahí nos encontramos con varios problemas. Unos son económicos, otros no son económicos. Uno de ellos, creo yo, uno de los más importantes, es que las máquinas, las infraestructuras, los hospitales y los edificios se mueven con personas. Y tenemos un equipo de humanos tensionado, complicado, afectado también por todos estos 2 años de pelea, de trabajo, y, y que evidentemente hay que darle la relevancia que tienen, apoyarlos, y quizá es necesario, y eso no está sucediendo hasta el día de hoy, contratar a más gente para poder utilizar bien esa infraestructura que tenemos y poder dar abasto con todos los desafíos que tenemos ahora. Hablando de trasplante, porque una de las actividades principales de la Fundación Kaplan son los trasplantes. Han pasado, creo que soy malo para los números, 54 años desde el 28 de junio del 68, parece. Sí, 54 años. Y 56 del trasplante de riñón, el primer trasplante de riñón. ¿Cómo estamos ahora, doctor? ¿Cómo estamos con respecto a otros países en materia de trasplante? Bueno, esto también 2 años fueron malos para nosotros desde el punto de vista del trasplante. Y usted tiene razón, hoy día el trasplante cardíaco sigue siendo el principal elemento para poder atacar las enfermedades cardiovasculares que nosotros llamamos terminales. Cuando no hay remedio. Cuando no hay remedio, siguen siendo. Sin embargo, durante este periodo hubo dos problemas serios. Uno, que para hacer trasplante hay que tener donantes. Y los donantes durante este periodo disminuyeron considerablemente, porque la UCI estaban dedicados al tema de la pandemia y la procura de órganos se vio afectada. Afortunadamente, y le cuento, para ser optimista, estos últimos 15 días, en el Hospital Gustavo Frick hemos hecho 2 trasplantes. En menos de una semana hicimos 2. Y pareciera haber una reactivación. Mis colegas de Concepción, del cual yo tengo una muy buena relación con ellos, han hecho 3 trasplantes estos últimos 2 meses. Ajá. De tal manera que se está reactivando, pero la necesidad de trasplante de órganos, ya sea corazón, pulmón, riñón, hígado, sobre todo riñón, es altísima. Para poder atender a aquellos pacientes que sufren enfermedades terminales de estas distintas especialidades. Ahora, ¿cómo estamos con respecto a otros países? Efectivamente, en otros países también ha disminuido, pero no tanto como en Chile. Han disminuido las procuras, me refiero a los países del primer mundo, ¿no? Nosotros creemos que tenemos todavía un problema con la donación de órganos. Nuestra tasa de donación de órganos, para que usted tenga una idea, es 10 por millón, un poco menos de 10 por millón de habitantes. Cuando hemos logrado el máximo de récord de donación de órganos es 10 por millón de habitantes, o sea, más o menos unos 200 donantes al año. En países como España, que es el país que quizás más, que mejor ha desarrollado la donación de órganos, ellos tienen 40 y 50. Hay diferencia. Doctor,
Doctor, hay un tema que yo no lo puedo dejar pasar y del cual yo me siento supremamente agradecido. Primero agradecido porque tuve la posibilidad de caer en las manos suyas, del doctor Arangui y todo ese equipo multidisciplinario que ustedes tienen en el Frique. Yo tengo una prótesis que ustedes me instalaron en mi corazón. Y ahora estoy en la Fundación Jorge Kaplan, trabajando en la rehabilitación. Yo sé que para usted la Fundación tiene una importancia grandísima. ¿Qué nos puede contar hoy de la Fundación? ¿Qué necesita la Fundación para ser mejor y más todavía de lo que hoy día le entrega a la gente? Y aquí, sin importar condición social, aquí desde una persona muy acomodada, con una mejora muy humilde, están participando ahí. Bueno, la fundación fue creada hace 30 años por una iniciativa, bueno, tú lo señalaste, Roberto, yo fui muy amigo del doctor Kaplan, por una iniciativa así de mis profesores de Bélgica, de la Universidad Católica de Lovaina. Ellos nos dijeron, mire, hagan una fundación. Y nosotros dijimos, ¿para qué una fundación? Bueno, algún día les va a servir y ahora nos dimos cuenta que no nos sirve. La fundación tiene 30 años y fuimos creciendo lentamente, pero nos dimos cuenta, y a propósito de lo que tú señalas, que una intervención quirúrgica de alta complejidad, del ámbito cardiovascular, pero también puede ser del ámbito no cardiovascular, si los pacientes no cambian su estilo de vida, si no cambian su forma de enfrentar la actividad física, la intervención les va a durar muy poco. Y es por eso que la rehabilitación cardiovascular se ha transformado en una herramienta tremendamente útil. Entonces, cuando creamos la fundación, nos preguntamos, ¿qué le falta no solamente al hospital, qué le falta al Estado de Chile para poder aprovechar mejor su dinero? Cuando invierte en una prótesis, en una cirugía compleja, millones de pesos, pero si no hace una intervención fundamental, que es la rehabilitación cardiovascular, es parte de esa plata se va a desperdiciar. Entonces, ¿qué le falta al Estado de Chile? ¿Qué le falta al hospital? Bueno, le falta la rehabilitación. Entonces nosotros dijimos, es la hora de la fundación. Y es la hora de la fundación, y ahí invertimos dinero para crear un centro de rehabilitación cardiovascular que es uno de los mejores del país. Y tenemos la suerte, no sé si la suerte, porque esto no es suerte también, es como en el fútbol, ¿no? No siempre es suerte, ¿no? Entonces, planificamos de una manera correcta. Y la circunstancia. Hay problemas de señal. Ofrecerle a nuestros pacientes algo que el hospital ni el Estado le ofrece. ¿Aló? ¿Se escuchó? Sí, ahora le escuchamos. Hubo un pequeño corte sí, por la señal. Sí. Bueno, para redondear, entonces, la Fundación Roberto, en el fondo, va a ser una herramienta que permita entregarle a los pacientes y a las personas lo que el Estado se retarda en entregar, y en este caso es la rehabilitación cardiovascular. Y también tiene relación con el operativo. A nosotros nos parece ir a las comunidades, ir a las poblaciones, es una actividad que el Estado nos está haciendo y que nosotros podemos aportar como fundación. Si tenemos el apoyo, por supuesto, de los colaboradores de la fundación, porque si no hay, todo esto no es factible hacer si no hay aportes de la comunidad y si no hay aportes de los donantes. Desgraciadamente, durante estos 2 años ha sido difícil mantener la fundación. Y tampoco hay una ley en Chile que proteja a las fundaciones, que estamos haciendo, yo creo, un trabajo social importante. Nos quedan 2 minutos. Quisiera consultarle, doctor. Hay 2 leyes que rigen la actividad de trasplante. ¿Son suficientes esas leyes? ¿Necesitan reforma? ¿Necesitan adecuarse a los tiempos modernos?
Sí, la primera ley de donación de órganos fue justamente promovida por el doctor Kaplan. Y después se hizo una modificación en que todos somos donantes universales. Sin embargo, nosotros respetamos la decisión de la familia. Últimamente la tasa de donación es baja, pero la tasa de negación de la familia ha empezado a disminuir, porque en general la familia está aceptando lo que la persona que falleció tomó la decisión en vida. Yo creo que sí, tenemos esa parte de la ley bien, pero hay nuevas cosas que están sucediendo en el mundo que son necesarios pensar. Hay otro tipo de donaciones, donación no convencionales, por así decirlo. En España hay un programa que se llama donación en asistolía, muerte circulatoria, que permite el paciente que han fallecido de causa distinta, que han fallecido, permite recuperar los órganos, ya sea cualquiera de ellos, el corazón entre otros. Entonces ahí hay una tarea pendiente, en cuanto a algunas modificaciones que se podrían hacer a la ley a futuro para aumentar la tasa de donación. En España, el 25% de los donantes son donantes en asistolía, que llamamos. Es difícil explicarlo técnicamente, pero son pacientes que han muerto de cualquier otra causa, ya sea un cáncer, que se le puede recuperar algunos órganos, y que podría aumentar esa tasa de donación y la cobertura a los pacientes. Debo decir que un fallecido en muerte cerebral puede salvarle la vida a 7 u 8 pacientes que están en espera. Y eso hay que estar consciente y darle la relevancia que eso tiene. Hemos avanzado en la ley de donación de órganos, hemos avanzado bastante, pero todavía yo creo que tenemos todavía tareas y ponernos al día. Yo participo en una Comisión Nacional de Donación de Órganos y estamos trabajando en eso, en poder recuperar todo tipo de órganos que le pueda ser útil a una persona que esté en vida para salvar y proyectar y mejorar su cantidad y calidad de vida. Bueno, nos llegó el tiempo, la espada Ya pues. hermosa. Ha sido un placer haber conversado con usted, muy didáctico, muy pedagógico, y Roberto Mario nos despide del programa. Ya pues, ha sido un agrado para mí también. Sí, yo le agradezco, doctor, la deferencia que ha tenido para con nosotros. Hay muchos temas que con usted lo podríamos haber conversado, como el libro que lanzó su hijo recién en Francia, como las preocupaciones que usted tiene en la cardiología y el deporte. Yo creo que vamos a guardar material para un nuevo encuentro. Nos y lo vamos ponemos de acuerdo, pues. Con nosotros. Encantado, encantado Ernesto, encantado Roberto, cuando ustedes quieran, cuenten con mi disposición y a mí me encantan los temas. Perfecto, bueno, nos despedimos. Gracias Roberto, gracias doctor. Nos vemos en una próxima oportunidad.